En la escena, el podcast de historias de rescates y rescatistas, y con ustedes su anfitrión Manuel Bassani. Hoy vamos a continuar con nuestras historias de rescates con helicópteros. Si no oyeron la primera parte, no dejen de oírla, ya que tuvimos dos historias buenísimas sobre rescates en zona selvática. Así que continuamos hoy con el ingeniero Giancarlo Pasalacqua. Giancarlo es oficial superior de los bomberos voluntarios del Perú. Es gerente de ingeniería de una compañía de seguridad contra incendios. Giancarlo fue referido a mí por el comandante Alfonso Panizo de Bomberos del Perú, y al cual entrevisté para un podcast que hicimos sobre la respuesta de las fuerzas de tarea USAR al Perú al terremoto de Pisco. Además, tuve la suerte de intercambiar experiencias y conocimientos hace años con Luca Otakar, quien es también experto en trabajo de helicópteros en el Perú, aunque creo que ya no está en Perú. Bien, Giancarlo es uno de los más experimentados en el uso de esta aeronave para rescate en el ámbito civil en el Perú, y así le damos la más cordial bienvenida. Mi primera pregunta, Giancarlo, es la siguiente. Tú eres bombero del Perú. La mayoría de la gente dice, bueno, bomberos son apagafuegos, están ahí para apagar los incendios. Cuéntanos cómo te involucraste en el área de estas aeronaves de ala rotatoria, de los helicópteros. El ser bombero y estar involucrado con helicópteros vino en mi especial y particular caso de manera natural. Vengo de familia de Fuerza Aérea aquí en el país, estudié en el Colegio de la Fuerza Aérea, estuve muy cerca a todo tipo de aeronaves durante toda mi niñez y especialmente atraído a los sistemas de ala rotatoria más que los de ala fija. Esto me dio la posibilidad de entender el funcionamiento de estas naves, de entender su valía, pues la había visto muchas veces en muchas condiciones y situaciones desde que era niño. Y luego, cuando las emergencias de orden natural comenzaron a hacerse parte de nuestro accionar diario, ya estando como bombero a partir del año 87 en Lima, y lo recuerdo muy bien, básicamente con el tema de los problemas de clima que hay con el tema del Niño, generaron muchas condiciones y situaciones de rescate. La cercanía con la Fuerza Aérea, la cercanía con este tipo de naves y la posibilidad de encontrarlos hizo que acudiera a los estamentos adecuados para solicitar el concurso de estos aparatos para condiciones de emergencia. En paralelo se venía desarrollando ya una muy buena amistad entre oficiales de la División de Policía Aérea, de la DIPA en ese momento, con oficiales del Cuerpo de Bomberos, siendo el más cercano el comandante Otakar Lukács, que es un referente en relación a rescate helitáctico aquí en el país y fuera. Para los años 90 ya estábamos operando como rescate aéreo y teníamos un grupo de unas 6 o 7 personas que tenían, por sus diferentes líneas de trabajo e historias de vida, tenían la capacidad de entender el funcionamiento de la aeronave. Inmediatamente después comenzamos a seguir cursos básicos en Fuerza Aérea y en DIPA, en la Dirección de Policía Aérea, y se generaron alianzas, en primer lugar no escritas y luego ya oficiales con nuestros comandantes generales tomando acuerdos. Para los tempranos años 80 ya teníamos las capacidades y equipos como para poder hacer respuesta. Una de las primeras respuestas, si bien no fue helitáctica, fue aerotransportada masiva, cuando en el sur cayó un avión bombardero Canberra durante una celebración, durante una exhibición aérea, cayó justo delante de una escuela en la localidad de Pisco, a 250 kilómetros al sur.
En ese momento transportamos de inmediato, en 35 minutos teníamos 22 efectivos saliendo en aviones Antonov con equipo completo de rescate, extracción y maniobras de búsqueda y rescate, dado que había una gran cantidad de víctimas en ese noviembre de 1992 en Pisco. Se operó durante toda la tarde, toda la noche y se retornó por el mismo medio aerotransportado. Inmediatamente después, el año 94, ya estábamos operando el comandante Lukács con unidades de la Dirección de Policía Aérea y el que habla, estábamos operando con unidades de la Fuerza Aérea. Para esto, en aquella época hubo una inundación muy complicada, muy severa en el puerto del Callao, que involucró una gran área industrial y una gran área residencial, generando una necesidad de rescate y de operaciones técnicas para salvaguardar, por ejemplo, los contenidos de los tanques de petróleo, de xileno, de muy alta peligrosidad que estaban en las áreas de petróleos del Perú en aquella época, que estaban completamente inundadas, a riesgo de flotar los tanques. Se hicieron unas maniobras muy interesantes de rescate en aquella época y bueno, ahí continuó el tema. Pero básicamente mi contacto fue a través de mi experiencia previa con aeronaves, por la escuela, por la familia, y al final encontrar los medios, ir naturalmente orientados hacia elevar las capacidades básicas de rescate de los bomberos y colocarlas en el ámbito del rescate helitransportado, lo cual le da una gran movilidad, acerca los tiempos de respuesta y nos hace llegar a donde normalmente no podríamos llegar por tierra. Y Giancarlo, me contaste cuando conversamos antes del podcast que habías operado con el MiG-17, el BO-105, el BK-117, el Bell 212, el Bell 214. ¿Con qué máquina te sentiste más cómodo para el trabajo de rescate? Complicada pregunta. M17, BO-105, BK-117, Bell 212, 214, podríamos añadir el S-145, Eurocopter moderno. Cada aeronave en las que hemos estado involucrados en operaciones de rescate ha sido la ideal para determinados tipos de escenario. El Mi-17, con la concepción rusa soviética de lo que debe ser una máquina de combate, básicamente, una máquina para prestación de servicios a su ejército en ese momento, es precisamente lo necesario para poder trabajar en condiciones tan complicadas y tan exigentes como las de los Andes en el Perú. Los rescates que hemos realizado con Mi-17, por ejemplo, el año 96, en el terremoto de la ciudad de Nazca, del área de Nazca, donde están las famosas líneas de Nazca, que en muchos perfiles turísticos se ve y donde hay una gran cantidad de poblados, tanto a 600 metros sobre el nivel del mar como arriba, a 3.400, 3.500, 4.100, 4.200, eran áreas que estaban severamente afectadas por este terremoto, que requerían rescate, requerían atención médica, requerían apoyo alimentario en grandes cantidades, y fue una flotilla de Mi-17 en esas circunstancias del ejército peruano con las que comenzamos a trabajar, y las experiencias que habíamos tenido con los Mi-17 de la Fuerza Aérea, los Mi-8 antes de la Fuerza Aérea y algunas aeronaves de la Policía Nacional nos permitieron trabajar con toda comodidad con el Mi-17. La capacidad de carga, su capacidad de gran altura cuando vienen con el equipamiento que estos lo tenían, la capacidad de realizar hovers o maniobras de aterrizaje en lugares donde no se podría soñar hacerlo con helicópteros de menos potencia, la estabilidad frente a los vientos que comienzan a arreciar a partir de las 3 de la tarde en los Andes del sur de Perú. Todo eso nos dio una plataforma fantástica, pero si nos retrotraemos a operaciones de costa, por ejemplo, la maniobrabilidad del BK-117 y el BO-105 con sus rotores fijos es espectacular. Definitivamente, muchos rescates que requieren maniobras quirúrgicas de aproximación, inserción y extracción o exfiltración. Para eso, estas aeronaves son espectaculares. Un poco nerviosas cuando hay algo de viento de lado, pero precisamente ese nerviosismo al cíclico y al colectivo que tienen las dotan de la precisión que necesitan para poder realizar aproximaciones en donde normalmente no se podría. Es más, tenemos algunas historias de alguna vez que se ha hecho entrar un BK-117
exactamente en una cancha court, en una cancha que era básicamente para lo que llamamos en Perú fulbito, que es una cancha de dimensiones muy reducidas, como una cancha de básquetbol o menos, con una gran cantidad de iluminación alrededor y etcétera, y se puede instalar precisamente el LZ allí y funcionan muy bien. Ahora, no puedo dejar de hablar del 212 y el 214. Creo que uno de los rescates más complicados que hemos realizado aquí ha sido con un 212 precisamente, en un momento en el cual ni el BK-117 ni el 105 pudieron hacer aproximaciones por el viento lateral que había y la estabilidad y la pericia, evidentemente el piloto en ese momento de la Fuerza Aérea hizo que con ese Bell 212 hiciéramos ese rescate. Por lo tanto, es muy difícil tener un favorito. Existen favoritos para determinadas condiciones de terreno, condiciones de clima, condiciones de las propias exigencias del rescate y el perfil de la misión, que hacen que cada uno de estas aeronaves que se me han referido y que son con las que he trabajado sean nuestras favoritas en diferentes campos operacionales y diferentes situaciones o diferentes requerimientos operacionales. Ahora vamos a lo que todos estos nuevos rescatistas están esperando oír de la gente que tiene experiencia como tú. Cuéntanos de la misión en helicóptero que nunca olvidarás y le contarás a tus nietos. Hablemos de misiones. Hay tantas, alguna que nunca olvidaré. Hay muchas, pero salta a la vista una que es la que mencioné en la pregunta anterior. Esto es el año 94, hay un calentamiento de las aguas, casi lo que podríamos llamar un fenómeno del Niño sin acabar de estar declarado, y tenemos unas lluvias espectaculares en la Sierra de Lima, en la zona de montaña de Lima. Para poder hacer una precisión y ayudar al oyente a entender cómo funciona el recurso hídrico y la hidrografía en Lima. Lima es una ciudad costera, es un valle desértico que está bañado básicamente por dos ríos. El principal es el río Rímac y tiene un alterno al norte que es el río Chillón. El río Rímac es el que baja desde el Ande peruano al este, desde la cordillera de los Andes, baja toda el agua que se utiliza en Lima, básicamente para regadío, para impulsión de hidroeléctricas y para agua potable y sanitaria. Este río forma el valle del Rímac, que tiene varios valles afluentes con ríos más pequeños afluentes como el Santa Eulalia, por ejemplo, a 38 kilómetros al este, que se abre del este hacia el norte. Cuando hay lluvias en esas zonas, en las épocas de lo que es el verano en Perú, enero, febrero y marzo, sobre todo entre febrero y marzo, es época de lluvias y se cargan todos estos ríos, lo cual llena los reservorios que están ahí para disminuir el estrés hídrico en la época de sequía, que es la época de invierno para nosotros. Cuando hay lluvias muy intensas se carga muchísimo el río Rímac y se carga con agua y lodo que proviene de los deslizamientos que son llamados en quechua aquí el huaico, y que es el nombre que se les da a estos deslizamientos básicamente de masas coloidales de piedras, lodo y una gran cantidad de agua. Todas desembocan en el centro del Valle del Rímac y van a parar hacia aquí, hacia Lima, porque el Rímac desemboca en el Océano Pacífico. Ese problema que ocurrió en el año 1994 fue un terrible problema, porque el río no estaba preparado para semejante descarga. No había sido descolmatado, no se habían preparado las desembocaduras del delta que va a caer en el puerto del Callao, y hubo una severa. A partir de las 2 de la mañana de aquella época de verano hubo una severísima, fue en el mes de febrero, hubo una severa inundación, se desbordó el río. Y esto generó un gran problema porque desbordó áreas comerciales, áreas industriales, donde teníamos áreas de tanques de petróleo, de sileno, derivados de petróleo muy compleja, y áreas residenciales donde muchísima gente vivía y muchos quedaron atrapados. Esta operación comienza cuando haciendo la primera mañana haciendo operaciones para intentar evaluar si los tanques con millones de barriles de derivados de petróleo y sileno iban a flotar por estar inundados alrededor en los patios de Petróleos del Perú, Petroperú,
y haciendo esas rondas para poder evaluar la condición de los tanques y determinar si había peligro inminente de que flotasen, se desprendiesen de sus bridas y vertiesen el producto sobre el puerto del Callao, con el terrible problema que hubiera sido, gracias a Dios no ocurrió. Comenzó a divisar la necesidad de rescate desde el aire. Maniobras del Cuerpo Bombero y Policía Nacional fueron tendidas por todas las áreas que conectaban por tierra hacia las áreas inundadas, pero el rescate era muy complicado, por lo cual estuvimos volando 3 días seguidos misiones de rescate desde el aire. Estábamos a bordo de un Bell 212 y se nos informa que había un bus escolar con 4 niños y el chofer del bus parados en el techo, y el bus estaba siendo arrastrado hacia el mar por la correntada. Se intentó acceso con un VO-105 de la policía, pero las condiciones de viento complicaron a esta pequeña nave el poder entrar y tener estabilidad suficiente para hacer el rescate. Haciendo las consultas, los pilotos con nosotros, la tripulación aérea de rescate en ese momento de este Bell 212 de la Fuerza Aérea, decidimos tomar el riesgo y entrar. La condición que encontramos era la siguiente: por la izquierda teníamos una zona residencial con una calle bastante estrecha que solo daba era prácticamente el tip to tip de las palas el diámetro completo de giro de palas del Bell 212. A izquierdas teníamos postes de alumbrado con cables de alumbrado, y a la derecha teníamos la pared y las instalaciones de vertido de combustibles de Petróleos del Perú. Entonces era una receta complicadísima el poder aproximar la aeronave allí e intentar un rescate, pero de todas maneras lo hicimos. Pusimos nariz al viento, los pilotos nos bajaron, yo veía los tips de las palas de la aeronave pintadas de naranja pasar para poder dibujar, como en toda buena aeronave, para rescate el círculo completo del diámetro de palas, pasar demasiado cerca, tanto de las instalaciones de Petróleos del Perú a la derecha y a la izquierda de los postes de alumbrado eléctrico. Pero logramos descender con algo de viento de lado también, y se logró colocar un patín sobre el techo de este bus que no estaba detenido, sino que venía siendo arrastrado. Por lo tanto, el piloto tuvo que mantener el hover, calcular el apoyarse en este bus que estaba siendo arrastrado, mantener la velocidad del propio bus, coordinarla, para nosotros, con puertas abiertas, poner un pie en el patín y pedirle el único adulto que era el chofer de ese bus, que nos alcanzara en el techo a los niños. Nos lo fue alcanzando uno a uno. La verdad que la operación fue tan compleja que estábamos básicamente arrastrando a los niños. Lo jalamos con mucha fuerza, tanto es así que uno de ellos peligrosamente fue proyectado hacia la otra puerta, que felizmente estaba cerrada, pero los logramos sacar a estos 4 niños, y al chofer del bus fueron sacados los 5, y pudimos salir antes de que el bus, como en cualquier película, es increíble, acabara de darse la vuelta y se tumbara sobre un costado contra una pared que había alcanzado en una esquina donde se desviaba ya en la torrentera del agua, que era lo suficientemente potente como para poder jalar a este bus escolar, que como saben es amarillo y grande. Inmediatamente después de eso pudimos salir, dejarlos a salvo y regresar para rescatar de una tripulación de un vehículo blindado de la Marina, anfibio, que también estaba siendo arrastrado por las aguas. Ese rescate fue muy interesante. Entre otros, ese mismo día, más tarde, tuvimos que sacar a una parturienta de un edificio de 3 pisos que estaba siendo carcomido por debajo por la inundación y por la corriente, y la tuvimos que sacar, y finalmente también se colocó, en esa ocasión con un VO-105 también de la Fuerza Aérea, se colocó un patín sobre un tanque de agua en el 3er piso de la casa. Subimos a la parturiente y como no había espacio en el 105, tuve que salir colgado del patín hasta poder ser puesto en zona seca. Pero básicamente ese sería el recuento más simpático que podría acordarme ahora de muchos.
Giancarlo, ¿verdad que me mantuve en suspenso sentado en la silla viendo la historia, esperando su final feliz? Y así fue que terminó, gracias a Dios. Vamos a volver contigo, Giancarlo, para una última pregunta más adelante. Y ahora vamos a ir con Fidel Reverón. Fidel Reverón es rescatista, por supuesto, elitáctico, maestro de salto, es profesor de búsqueda y salvamento y se inició en el Grupo de Rescate de Venezuela. Creo que hasta está sacando, no sé si terminó su licencia para ser piloto de helicóptero. Fidel, yo te conozco desde por lo menos 1980. De hecho, te recibí como aspirante al Grupo de Rescate Venezuela, al curso de aspirante, y enseguida vi tu pasión por esta profesión. Y ya de hecho tienes 40 años en ella. Considero que eres uno de los que tienes más misiones SAR en helicópteros en Venezuela. ¿Qué te ha mantenido en esto por tantos años? Saludos, Manuel. Gracias por el podcast. Tal como tú bien indicas, el ingreso al curso de aspirante a miembro del Grupo de Rescate de Venezuela en el año 1981 incrementó mi pasión que desde temprana edad tenía por el medio aeronáutico, sus aviones y en especial los helicópteros. Herramienta esta que descubrí en el GRB, su versatilidad y característica de vuelo. Además, asociado al aprendizaje de las demás materias de formación para rescate, el nivel de estudio a ser alcanzado por todos sus miembros, internalizando así la filosofía de nuestra organización voluntaria especializada en operaciones SAR en zonas de difícil acceso, utilizando los helicópteros como caballo de batalla. Seguidamente, mi estimado, una vez egresado como miembro operativo del GRB, continué mi entrenamiento realizando los cursos de especialización y en las líderes de rescate, claro. Y en el año 1985 tuve la oportunidad de ingresar como oficial SAR en la recientemente creada División de Búsqueda y Salvamento, adscrita a la Dirección de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ente oficial del Estado venezolano, dependencia rectora encargada de implementar las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y dar cumplimiento por el Estado venezolano de sus anexos, como signatario, país signatario del Convenio de Chicago. El ingreso al SAR Maiquetía hizo mi estatus de voluntario, se delegada al de funcionario, convirtiendo mi hobby en una pasión. Seguidamente, conformando como uno de los pioneros, como fundador, estructuramos la cátedra en el Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil, el CIAC, Escuela Técnica Aeronáutica Miguel Rodríguez, egresando de la primera promoción de técnico aeronáutico como oficiales de búsqueda y salvamento. Cátedra que consolidó la profesionalización del SAR en la aeronáutica civil venezolana. Posteriormente realicé cursos de especialización en el Centro Aeroespacial, CTA, en la base aérea Campo Montenegro en la ciudad de San José de los Campos, en Brasil, egresando como coordinador SAR certificado por la Organización de Aviación Civil Internacional, por la OASI, lo que internalizó mi vocación y luego el centro de instrucción se convirtió en Instituto Universitario de Aeronáutica Civil, el IUAC, lo que me llevó a ser también profesor universitario en la cátedra SAR. En el interín del estudio, el entrenamiento y la enseñanza y el cumplimiento de atender las misiones dentro de nuestra región de información de vuelo, llevó a este humilde servidor a colocar compartidamente el tiempo necesario para la familia y a tomar lo inculcado y aprendido en el Grupo Rescate de Venezuela y hoy aún activo como funcionario de la Dirección Nacional de Protección Civil, a mantenerme por los tantos años transcurridos en las lides del rescate como mi misión y como una conducta de vida. Así es, Fidel, esto es como un gusanito que se le mete a uno, como que lo pica un animalito y no te curas más nunca hasta que te mueres. Queda uno infectado con la pasión por esto, por ser un rescatista y por utilizar máquinas como los helicópteros. De hecho, fíjate que hasta mi hijo trabaja en helicópteros.
Mi hijo es ingeniero en la Sikorsky, aquí en los Estados Unidos. Bueno, Fidel, de las misiones reales en emergencia que has tenido como maestro de salto, cuéntanos la que te dio mayor satisfacción. Bueno, de las misiones de rescate en las que he participado, podríamos enumerar varias, pero hay una que por su condición y significado es a la que haré referencia en esta oportunidad. Recuerdo en mis inicios como maestro del táctico de rescate un caso en particular. Se trataba de un grupo de excursionistas scouts de la ciudad de Maracay que, realizando una travesía de montaña, quedaron atrapados a su retorno en un lugar denominado La Garganta del Diablo, ubicada en el Parque Nacional Henri Pittier, al norte de la ciudad de Maracay, capital del estado de Aragua. La zona era muy inclinada, confinada entre dos crestas de montaña, culminaba al borde de un farallón. Mantenían para el momento de nuestra alerta más de 72 horas sin poder movilizarse por las características del terreno y las condiciones físicas mermadas por agotamiento, deshidratación, a lo cual los mantenían al límite. La Fuerza Aérea Venezolana se encontraba operando en la zona con un helicóptero Bell UH-1H y había un despliegue operacional de consideración para realizar la operación de extracción sin resultados positivos por las condiciones topográficas del terreno y los vientos cruzados que no permitían la estabilidad del vuelo estacionario para realizar la maniobra, según indicó la tripulación de la Fuerza Aérea en su briefing inicial. Ese tercer día fuimos alertados y despachados al inicio de la tarde desde la base SAR por el RCC Maiquetía y a cumplir la misión del calzo SAR terrestre. A media tarde aterrizamos en el Parque Los Apamates de la ciudad de Maracay, donde había instalado un centro de operaciones de emergencia por la Dirección de Protección Civil de aquel entonces, con apoyo de organizaciones voluntarias, entre ellas el Grupo Rescate Aragua, con especialistas en operaciones y tácticas de rescate. Luego de recibir el briefing inicial, procedimos al sitio indicado y con el apoyo de dos voluntarios certificados helitácticos, Annaliese Pérez y Alexis Molina, miembros del Grupo Rescate Aragua, decolamos con nuestro helicóptero junto al OH-1H que nos escoltaba hasta el sitio para evaluar el área. Nuestro sistema de vuelo era un Volco BO-105, el Yankee Víctor Oscar Sierra Alfa Romeo 4, al mando del capitán Federico Landaeta, el gurú, conocido en el medio aeronáutico, piloto instructor, especialista en búsqueda y salvamento, con quien intercambié opiniones ya en el sitio, y luego de comprobar la estabilidad de nuestra máquina y avistar ileso a los excursionistas atrapados, el capitán Landaeta me indicó que nuestro nivel de combustible era muy bajo y además llegábamos al final de la tarde. Debíamos tomar una decisión, la cual fue realizar la extracción. Como Elizona, identificamos un topo en la fila de montaña adyacente, completamente despejada, en la cual, para reducir peso, bajamos a los rescatistas de Rescate Aragua y procedimos a la extracción utilizando la maniobra de Matt-Wire, izando de 2 en 2 por vez. Preparamos a todos para el traslado eslingado hasta el topo, donde eran recuperados por el helicóptero UH de la Fuerza Aérea. En un circuito continuo se cumplió la maniobra con celeridad y orquestadamente en combinación. Ellos fueron recuperados y finalmente trasladados a sitio seguro en el Parque de los Apamates con sus familiares. Al culminar la maniobra, debo acotar, fue realizada bajo el mayor estrés, mi estimado, pero también con la mayor coordinación, true coordination, maestro, piloto y máquina, con el agregado al límite de las condiciones de luz al final de la tarde y el bajo nivel de combustible. Aunque yo mismo podía leer el indicador de combustible a intervalos de tiempo, le preguntaba al capitán Federico Landaeta cuánto combustible nos quedaba. Y él respondía muy jocosamente: nos queda poco, pero suficiente. Procedamos a base Sucre, donde llegamos
Ya a la tarde-noche, en la penumbra de la entrada a la noche, aterrizamos en el P1, donde posamos nuestra aeronave para que fuera reabastecida de combustible en ese punto. El capitán Landaeta expresó en tierra, y debo recalcar que su satisfacción por el trabajo realizado era evidente. Me felicitó a mí por la seguridad e indicaciones de la maniobra, la celeridad y la determinación con las cuales respondimos en equipo. Igualmente, yo le indiqué, el mismo crédito lo tiene usted, capitán. Él culminó diciendo, misión cumplida, todos a salvo. Uno de los rescatistas era Félix Pérez, quien luego se convertiría en uno de mis mejores amigos en el medio de rescate y compañero maestro chequeador de operaciones helitácticas. Ya no se encuentra con nosotros, quien años después también fue director de la Protección Civil Aragua. Mi satisfacción y honor a él y a su trayectoria. A él dedico este punto. Es interesante ver cómo en la historia de Fidel estaba disponible un Bell UH en el sitio y no pudo hacer el rescate y tuvo que hacerlo un BO-105. A diferencia de la historia de Giancarlo, donde a pesar de que tenía un helicóptero más pequeño para hacer el rescate en el autobús escolar, fue hecho con un Bell 212. Aparentemente fue el helicóptero ideal para esa operación. Bueno, no me queda más que decirles que les agradezco a estos dos rescatistas, a Fidel y a Giancarlo, por sus historias. Los vamos a tener nuevamente a ambos en las conclusiones de este podcast en la cuarta parte, en la parte número 4. Y por ahora me despido y nos veremos en la tercera parte con 2 historias más de rescatistas en helicóptero. Un saludo a todos.